Yo creo que para todos los vecinos y vecinas de Portugalete, Doroteo Pinedo Doro será siempre el alcalde, ¿no? Más allá de que fuera alcalde de Portugalete, yo creo que fue una persona que estaba por encima de lo que era su cargo y bueno, yo creo que de los 8 años que estuvo de alcalde de Portugalete, además en los años más difíciles, quiero recordar que fue del año 1979 al año 87, fue los primeros ayuntamientos democráticos, pues era prácticamente una persona que pensó en cómo cambiar Portugalete, ¿no? Porque veníamos de una situación complicada y eran unos momentos en los que los ayuntamientos nacían y él tuvo que rediseñar un poco la política municipal y creo que todo el mundo lo recordará sobre todo como una gran persona, ¿no? Por encima de su valor político como persona y como vecino de la villa. No estaba afiliado al Partido Socialista. Le pidieron, iba a decir, le pedisteis, pero tú no habías nacido, o sí, pero eras muy pequeño. Le pidieron desde el Partido Socialista de Portugalete que encabezara la candidatura porque era una persona muy querida en la villa. Sí, Doroteo tenía un pasado muy vinculado a la ciudad, fue presidente del Club de Fútbol Portugalete, participó en diferentes asociaciones también de la villa y luego bueno, pues era delineante en la naval de Sestao y era una persona muy conocida. Entonces cuando salíamos de la época del franquismo y sobre todo de esa época difícil para los primeros ayuntamientos, pues todos los partidos tuvimos que buscar candidatos y en el Partido Socialista en Portugalete pues no había personas que estuvieran dispuestas o tendríamos la posibilidad de hacerlo. Y acudimos a Doroteo Pinedo y él era una persona que no estaba afiliada al Partido Socialista, aunque tenía pues una gran convicción de socialista y bueno, hasta su muerto pues no ha estado afiliado nunca al Partido Socialista, ¿no? Al final de su era, hace exactamente un mes, cuando hicimos un homenaje a los socialistas que llevan 40 años, se lo hicimos a él también, aunque no estuviera afiliado, porque prácticamente pues había sido uno más, ¿no? de la familia socialista. Y siempre tuvo un compromiso y supo decir que sí, y desde entonces por eso digo que estaba por encima de las siglas de un partido, sino que era una persona muy respetada en la villa, independientemente del color político de sus amigos o enemigos, es decir, de alguna forma en su cuadrilla era muy plural y él siempre decía que él era alcalde de todos y que tenía que gobernar para todos. ¿Qué destacarías de los hitos que él pudo hacer en su llegada a la alcaldía en un momento tan complicado como eran los inicios de la transición, de la democracia? Bueno, él siempre dice que lo primero que tuvo que hacer cuando llegó al Ayuntamiento de Portugalete es negociar con Iberdrola para poder pagar la luz del alumbrado público, porque cuando llegó prácticamente las arcas estaban vacías, los ayuntamientos democráticos se tenían que construir, se venía de un periodo en el que se funcionaba de forma diferente y por tanto tuvo que sufrir la primera legislatura mucho para sacar adelante al Ayuntamiento y luego fue cuando la segunda legislatura ya un poco empezó a diseñar lo que era el futuro de Portugalete. Una de sus grandes, yo creo que por lo que le recordaremos todo, fue sobre todo porque él fue el que dio el paso para que, por ejemplo, hoy tengamos el Parque Natural de Áceta, impidió que se construyeran allí las 800 viviendas que tenían previsto construirse, paralizó las licencias, luego eso derivó en un juicio muy largo hasta que pudimos hacernos con la propiedad de las laderas y hoy sobre todo, bueno, pues eso se lo debemos a él. Quiero recordar que la primera piedra del parque la puso él como homenaje de las familias de Portugalete a esa gran lucha vecinal y especialmente él siempre recordaba y decía que no solamente era porque se construyera ahí esas 800 viviendas, sino porque era una pelea contra la especulación que durante la época del franquismo había habido en Portugalete para construir Portugalete muy deprisa y sobre todo que Portugalete se merecía una calidad de vida y que no se podía seguir de alguna forma construyendo de esa forma y sobre todo de cara a la ría, que él siempre decía que era uno de los paisajes más bonitos de Vizcaya. ¿Alguna enseñanza? ¿Has tenido la suerte de conocerle? ¿Que te haya quedado en tu quehacer diario de alcalde? Bueno, yo siempre lo consideraba como un abuelo, ¿no? Porque desde el primer día que fui alcalde, él vino, me acuerdo fue la primera persona al día siguiente que vino a verme, ¿no? Y se sentó conmigo y me dice, mira, yo te quiero explicar un poco lo que es para Portugalete, cómo tienes que ser alcalde. Y él siempre decía que lo más importante, por encima de la labor que tuvieras que hacer, era tener un contacto directo con los vecinos. Los vecinos, dice, son un poco el alma de Portugalete, ¿no? Ponen la oreja bien, escucha lo que ellos te quieren contar, háblales siempre, para bien o para mal, pero siempre háblales y especialmente ten un contacto con ellos. Nunca te desligues de los vecinos porque son de alguna forma los que te harán de alguna forma que las cosas salgan bien. Dice, muchas veces no hace falta pensar en grandes cosas, sino pensar en pequeñas cosas que para los vecinos es su día a día. Y yo creo que era un poco el día a día de Doroteo, ¿no? De alguna forma el tener el contacto con los vecinos y especialmente el ser querido por todos y escuchar a todo el mundo.